Bien, sean bienvenidos una vez más a clases de Química General y Orgánica para la carrera de Medicina. El día de hoy analizaremos el tópico de hidrocarburos. Bien, comencemos. Antes de hablar de un hidrocarburo, vamos a ver cómo vamos a representar nosotros las moléculas orgánicas en química orgánica. En esencia, nosotros nos vamos a dar cuenta de que existen varias formas las cuales vamos a utilizar para poder representar a las moléculas orgánicas, las cuales son todas válidas. En esencia, digamos, cualquiera de estas formas nos va a permitir justamente ver reacciones, ver cómo ocurren las reacciones químicas y también entender cómo vamos a mostrar ciertos grupos que son de interés en la química orgánica. Como yo comentaba, todas estas formas son válidas y cada una de ellas pueden ser utilizadas dependiendo del gusto, como también quizás del tiempo en el cual se está empleando para resolver el ejercicio. Por ejemplo, acá en la imagen tenemos exactamente la misma molécula representada de varias maneras distintas y todas estas representaciones corresponden a la misma sustancia. Bien. La primera forma de representación que nosotros encontramos, que es justamente aquella donde tenemos todos los enlaces dibujados con todos los grupos todos los átomos correspondientes a cada uno de ellos, generalmente la vamos a conocer como representación normal, ¿ya? Sin embargo, vamos a tener otras representaciones donde vamos a cortar los enlaces, por ejemplo en la representación condensada, donde si ustedes se dan cuenta solamente se estamos dejando a la vista aquellos enlaces que sean del tipo carbono-carbono o carbono unido a algún heteroátomo, pero todos aquellos que sean carbono-hidrógeno generalmente no los vamos a presentar. Y por último tenemos la representación de líneas, donde acá solamente dibujaremos aquellos grupos que estén formados por heteroátomos principalmente. Como yo les comentaba, efectivamente cada una de estas representaciones pueden ser utilizadas de diversas maneras dependiendo del agrado de la persona que le esté representando las moléculas o también del tiempo que tengan ustedes. Por ejemplo, dentro de las representaciones condensadas, observen que a su vez tenemos varias formas de representar las moléculas condensadas, siendo incluso una donde ni siquiera podemos o representamos los enlaces correspondientes, sencillamente escribimos la molécula en su forma, digamos, lineal, ¿cierto? Bien, vamos a hacer un ejercicio. Dice, represente las siguientes moléculas según los que sea solicitado. Nos dicen que la primera molécula debemos representarla como líneas. Cuando hacemos la representación de líneas tenemos que tener en cuenta que cada uno de los vértices va a corresponder a un carbono, ¿cierto? Por lo tanto, fíjense que acá tenemos justamente los 5 carbonos que forman parte del anillo, ¿cierto? Y finalmente tenemos el carbono ahí del grupo metilo que está arriba. Seguimos con representaciones de líneas. Lo voy a dibujar. Fíjense que acá tenemos 1, 2, 3, 4. Así que voy a dibujar este tipo de molécula, cosa de dejar justamente 4 carbonos, ¿cierto? Ahora bien, fíjense que en el carbono 2 voy a tener un grupo H, que este sí lo voy a tener que representar, porque obviamente esto ya no es una cadena hidrocarbonada. Y finalmente acá tenemos el grupo metilo de la posición 3. Y ya estaría. En forma condensada nos dice. Entonces por ejemplo, tendría un carbono 2, ¿cierto? 3, 4 y podríamos poner 5. Entonces yo voy a poner CH3. Primero lo vamos a hacer de una manera un poquito más sencilla. Vamos a dibujar todos los carbonos, ¿cierto? 3, 4 y 5. Entonces observen que en la posición 2, ¿cierto? Tenemos un grupo CH3, ¿cierto? Un grupo metilo. Misma situación en la posición 3, un grupo CH3. Y en la posición 4 tengo dos grupos CH3, ¿cierto? Ahí. Bien, y ahora que tenemos esto, como sabemos que estamos en presencia de un carbono, que el carbono, como ustedes ya saben, es tetravalente, debemos completar con la cantidad de hidrógenos que le faltan. A este le faltaban 3 hidrógenos, o sea, 3 enlaces, ¿cierto? Así que ahí pusimos 3 hidrógenos. Este está completo, tiene 4 enlaces. El que sigue le falta 1, así que vamos a poner un hidrógeno ahí. Al que sigue también le falta 1 y finalmente el último caso tiene ahí los 3 hidrógenos. Vamos con el siguiente caso. Entonces sería OH, carbono, 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 carbono. Voy a poner el OH, ¿cierto? Y acá el doble enlace. Y ahora completo con los hidrógenos faltantes. Fíjense que este ya tiene 4 enlaces, así que está bien. A este le falta 1. Ahí voy a poner un OH. Acá también le falta 1. Acá faltan 2. Y faltan 2. Y ya está. Súper simple. Bien, ahora sí que ya vimos estas representaciones. Vamos a hablar de los hidrocarburos como tal.
Bien, un hidrocarburo es toda aquella sustancia que está formada exclusivamente por carbono e hidrógeno. Si encontramos un heteroátomo, la molécula ya pasa a ser parte de otra familia de sustancias. Pero en esencia los hidrocarburos entonces solamente están conformados por carbonos e hidrógenos, ¿cierto? Y de esta manera nosotros vamos a encontrar dentro de esta gran familia de compuestos tres tipos de hidrocarburos generales. Aquellos que vamos a conocer como hidrocarburos lineales o alifáticos, ¿cierto? Hidrocarburos que son cíclicos, que están formando justamente un ciclo, y finalmente tenemos una categoría especial que se conocen como hidrocarburos aromáticos. En el caso de un hidrocarburo aromático, ustedes se van a dar cuenta que tienen alguna característica bien importante, que es doble enlace, simple enlace, doble enlace, simple, doble, simple. Es decir, se van alternando los dobles con los simples enlaces. Además, son cíclicos. ¿Por qué ellos son una familia aparte? Más que nada tiene que ver porque los compuestos aromáticos no se comportan como el resto de los hidrocarburos. Suelen ser moléculas muy estables y que tienen incluso sus propias reacciones particulares. Bien, continuamos. Bueno, ahí tenemos los nombres de los compuestos que ya los vamos a ver en detalle. Vamos a hablar de las fuentes principales de los hidrocarburos. Así como se les debe venir a la, mente, efectivamente una de las fuentes principales de los hidrocarburos es el petróleo. El petróleo es un componente el cual está conformado principalmente por hidrocarburos. Y en esencia nosotros definimos el petróleo como esta mezcla compleja de hidrocarburos, que a su vez vamos a saber que es un componente sumamente importante para nuestro día a día, que lamentablemente, como es un combustible fósil, efectivamente está sometido justamente al desgaste de su propio uso, hasta que lo podemos llevar incluso a que se agote. En parte de eso tiene que ver con la forma en la que se produce el petróleo. Sin embargo, es difícil imaginar una vida sin este componente, puesto de que a partir del mismo se obtienen una gran cantidad de otras sustancias que se utilizan día a día. Vamos a hablar un poquito del origen del petróleo. El petróleo, como ustedes han de saber, generalmente se produce mediante la degradación de la materia orgánica en condiciones anóxicas, es decir, que no está en presencia de oxígeno. Generalmente la materia orgánica, cuando se acumulaba, era sepultada bajo capas y capas de sedimento, y claro, como no había condición de oxígeno, los compuestos orgánicos que estaban presentes en esta materia orgánica se comenzaban a degradar hasta formar una mezcla compleja de hidrocarburos, ¿cierto? Y se formaba este líquido aceitoso. Aquí tenemos una imagen que, claro, efectivamente muestra la representación de la muerte de la materia orgánica y cómo esta queda atrapada bajo capas y capas de sedimento. Y bajo condiciones de presión y evidentemente en condiciones anóxicas, produce justamente la formación del petróleo. Ahora, como ya habíamos comentado, el petróleo está conformado principalmente por carbono e hidrógeno. De hecho, podemos encontrar los otros átomos, pero son en muy bajas proporciones. Lo que principalmente vamos a encontrar son hidrocarburos. Bien, para hablar justamente de las bondades del petróleo realmente en su uso, cotidiano, y de la gran cantidad de compuestos que nosotros podemos obtener a partir de esto, me gusta mostrar esto mediante un gráfico en el cual vemos cómo se refina el petróleo mediante un proceso de destilación. Generalmente el petróleo crudo que se obtiene es sometido a una destilación del tipo fraccionada, en el cual de los componentes más livianos, lo primero que se obtiene es el gas licuado de petróleo, el GLP, que es el que utilizamos cotidianamente en nuestros cilindros de gas. Si seguimos bajando, vamos a obtener gasolinas de destilaciones, ¿cierto? Nafta y queroseno, que cada una de ellas es un tanto más pesada que la anterior. Sin embargo, todas ellas pueden ser sometidas a un proceso de recuperación para obtener, obviamente, la gasolina, que va a ser utilizada tanto en aviones, automóviles, como también granjas. El queroseno, por su parte, muchas veces también se separa para utilizarlo en calderas y aviones a reacción, ¿cierto? Luego, más abajo, tenemos el gasoil, que esto se utiliza, ya son gasolinas mucho más pesadas, o combustibles más pesados, mejor dicho, que se utiliza principalmente en ferrocarriles, camiones, fábricas y buques. Y más abajo ya empezamos a obtener las ceras, el residuo asfáltico para las carreteras, ¿cierto? Y por último, residuo lubricante, o también conocido como carbón coque. Cada uno de estos componentes, como ustedes pueden darse cuenta, tiene una aplicación sumamente importante en nuestro día a día. Por esa razón es tan difícil dejar el petróleo de lado y buscar fuentes naturales, fuentes que sean mucho más amigables con el entorno. Lo que pasa es que muchas veces estas fuentes, como por ejemplo el biodiesel, el bioetanol, suelen ser mucho más caros de obtener, y si se comparan con la versatilidad del petróleo, distan mucho de esta situación. Evidentemente que eso no
digamos, eso no subsana el hecho de que la industria petrolífera sea tan contaminante también. Bien, vamos a comenzar hablando ahora sí de las familias que conforman parte de los hidrocarburos, y es que en general, si bien es cierto, los hidrocarburos pueden ser clasificados como alifáticos, lineales y aromáticos, existe una forma de clasificación mucho más adecuada que estableció la IUPAC, que tiene que ver con el tipo de enlaces que estos están formando. En este caso, aquellas sustancias que sean conformadas por carbono e hidrógeno que solamente tengan enlaces simples se van a conocer como alcanos, ¿ya? A estas sustancias también se le conoce como hidrocarburos saturados, porque cada uno de sus carbonos tiene 4 enlaces. Evidentemente, dentro de esta familia nosotros nos vamos a encontrar con carbonos alifáticos, ¿cierto? Hidrocarburos alifáticos, como también cíclicos, que ahí tienen su fórmula general. Obviamente, como solamente están conformados por carbonos que son o están formando uniones con enlaces simples, todos ellos van a tener hibridación sp3. Vamos a hablar un poco de las propiedades físicas ahora de los alcanos, antes de empezar a estudiar cómo se nombran. Primero, para comenzar, evidentemente, nosotros vamos a darnos cuenta que en la medida que aumentamos el peso molecular o la fórmula molecular, fíjense que cada vez que nosotros estamos bajando acá, estamos incrementando el tamaño de la molécula, ¿cierto? Fíjense que la última molécula tiene 5 átomos de carbono. Nos vamos a dar cuenta que en la medida que nosotros aumentamos el tamaño de la molécula, el punto de fusión comienza a aumentar, lo cual tiene lógica porque la molécula se vuelve más pesada. Y esta misma situación pasa justamente con los compuestos que tienen, esta misma situación pasa con el punto de ebullición. Observen que el punto de ebullición también aumenta con el tamaño de la molécula, porque nuevamente pasa lo mismo, efectivamente se vuelve más pesada. Y si ustedes se percatan, observen que en esencia hasta podríamos decir los 5 primeros compuestos, considerando acá al pentano como una situación entre comillas, vamos a poner hasta el butano, mejor dicho, ¿ya? Si ustedes se percatan, hasta el butano, todos ellos son gases, ¿cierto? Fíjense que el butano también tiene un punto de ebullición de 0 grados, así que lo vamos a encontrar principalmente en estado gaseoso. Pero a la medida que vamos aumentando, ya lo podemos encontrar en estado líquido. Observen que las gasolinas que se mueven entre el C8 y el C7 ya son líquidos. Ahora fíjense que la densidad de los alcanos es mucho menor que del agua, ¿cierto? El agua sabemos que tiene una densidad de 1 gramo por ml. En cambio, en los casos de los alcanos tienen una densidad menor. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, si nosotros hiciéramos una mezcla de agua, claro, con por ejemplo gasolina, así con un heptano o un octano, el agua siempre estaría abajo porque es más pesada, ¿cierto? Y aquí arriba tendríamos justamente el alcano, cuando estemos hablando obviamente de un alcano líquido, por supuesto. Bien, vamos a empezar hablando de la nomenclatura de los alcanos, que nosotros ya vimos que la IUPAC estableció como las reglas básicas de la nomenclatura. En caso de química orgánica es mucho más sencilla que en el caso de la química inorgánica. Así que efectivamente, nosotros esto ya habíamos visto algunos ejemplos, como ustedes se van a dar cuenta, muchas de las moléculas orgánicas todavía siguen siendo llamadas por su nombre común. Y eso es algo que la IUPAC, si bien es cierto, intentó regular. La verdad es que muchas de estas moléculas siguen siendo llamadas por este nombre común. Ahí está el caso del ácido fórmico, que es el nombre habitual con el cual se llama este compuesto orgánico, el cual no es un alcano porque fíjense que tiene átomos de oxígeno, ¿cierto? Y fórmico viene de fórmica, que significa hormiga, ¿cierto? Ahí tenemos el ácido barbitúrico, en honor a Bárbara, por ejemplo, y tenemos la putrescina, por ejemplo, de pútrido. Así que también, por ejemplo, está el caso de la cadaverina, que viene de cadáver. Bien, obviamente estos nombres comunes no eran, digamos, muy buenos. De hecho, todavía lo podemos seguir encontrando. Ahí tenemos el caso de la picachurina, por ejemplo, o el caso de la draculina. Pero nuevamente, estos nombres comunes no son para nada buenos realmente a la hora de nombrar a las moléculas orgánicas. Por eso la IUPAC estableció una serie de reglas que nosotros ya habíamos visto para el caso de la química inorgánica, que acá en el caso de la química orgánica cambia un poco,
y yo diría que son un poco más sencillas, ya que están más estandarizadas, y nos va a permitir justamente nombrar a las moléculas con un nombre que no debería variar de ningún lugar a otro, ¿cierto? Así que al principio puede parecer un tanto complejo, pero es relativamente sencillo. Bien, vamos a aplicar los nombres, la nomenclatura IUPAC para nombrar a los alcanos. La nomenclatura IUPAC nos dice que nosotros tenemos que buscar la cadena hidrocarbonada más larga, ¿cierto? Que le vamos a llamar como la cadena principal, y le vamos a asignar un prefijo griego numérico que va a depender de la cantidad de carbonos, y vamos a terminar el nombre con la palabra ano, ¿cierto? Con la terminación ano. Por ejemplo, veamos un caso. Fíjense que en este caso tenemos un solo átomo de carbono, por lo tanto, si vamos en la tabla, el prefijo griego que vamos a utilizar es met. Como solamente hay enlaces simples, termina con la terminación ano, así que sería el metano. Ahí tenemos un ejemplo del metano. Nunca agreguen un fuego artificial al alcantarillado, porque en los alcantarillados, debido al proceso de descomposición de la materia orgánica, muchas veces se produce metano, y el metano es altamente combustible. Ahí pueden ver cómo ese hombre casi se mata en el proceso. Aquí tenemos otro caso. Fíjense que tiene 4 átomos de carbono, así que vamos a la tabla y diríamos, claro, prefijo griego numérico, but, y como solamente hay enlaces simples sería el butano, ¿cierto? Que lo encontramos ahí en los cilindros de gas. Cuando sea un ciclo, nosotros vamos a tener que agregar la palabra ciclo previo al prefijo griego, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, fíjense que acá tenemos una molécula cíclica de 4 átomos de carbono. Por lo tanto, siguiendo esta regla básica, nosotros diríamos, bueno, acá estamos en presencia del ciclo, tiene 4 átomos de carbono, así que sería ciclo butano. Súper simple. Acá abajo, fíjense que tenemos 5 átomos de carbono, sigue siendo un ciclo, así que este sería el ciclo. Vemos el prefijo griego para 5, sería ciclo pentano. Súper simple. Bien, vamos a hablar un poco de los problemas de isomería con los cuales se encontró la IUPAC a la hora de nombrar a los alcanos. Lo que ocurre es que la IUPAC se dio cuenta de que había moléculas que tenían la misma fórmula molecular y lamentablemente eran distintas, no se podía nombrar igual. De hecho, la palabra isómero quiere decir que son moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero sus átomos están ordenados de manera distinta. Pensemos, por ejemplo, el caso de esta molécula que tenemos C4H10. Con esos 4 átomos de carbono, nosotros podríamos construir varias moléculas. Las voy a hacer yo primero y después vamos a ir viendo qué otra cosa más podemos construir. Fíjense que esta molécula de acá tiene 4 átomos de carbono, así que yo le podría poner butano, ¿cierto? Pero con esta misma fórmula molecular podría construir la siguiente molécula, ¿cierto? Y fíjense que tiene la misma fórmula molecular. 4 átomos de carbono, 3, 6, 9, 10 átomos de hidrógeno. Cuando la IUPAC se dio cuenta de que existían este tipo de casos, dijo, bueno, vamos a tener que agregarle algo adicional para poder nombrarlo. Y que le agregaron la palabra isobutano, que actualmente todavía de repente se utiliza, pero la verdad es que estos prefijos griegos estos prefijos no deberían ser utilizados, ¿ya? Porque no da abasto. De hecho, mira, voy a borrar porque probablemente ahí van a salir mejor escritos esto. Y algo que se me olvidaba. Al butano normal, ¿cierto? Al de la cadena más larga, se le agregaba un prefijo N para indicar que era su cadena normal. El problema de esto es que si ustedes se percatan, cuando nosotros aumentamos la fórmula molecular, fíjense que acá nosotros tenemos el pentano, ¿cierto? Que le añadiríamos la letra N-pentano para indicar que es la forma normal. Pero fíjense que aparecía justamente una forma muy similar al isobutano, así que se le llamó isopentano. Lamentablemente existía otra forma más, a la cual se le tuvo que poner, neopentano de nuevo. El problema de esto es que cada vez que nosotros incrementamos el tamaño de la cadena hidrocarbonada, hacemos que aparezcan más y más y más y más isómeros, haciendo que este tipo de nomenclatura no sea posible de utilizar, porque evidentemente en la medida que tenemos más y más y más y más isómeros, no hay tantos prefijos para poner. Así que la IUPAC dijo, vamos a tener que hacer una cosa. A estas cadenas que sobresalgan de la cadena más larga, le vamos a conocer como ramificaciones, y los vamos a conocer, y los vamos a nombrar de una manera un tanto distinta. La IUPAC dice, bien, cuando usted esté en presencia de una molécula de este estilo, busque la cadena hidrocarbonada más larga. Esto le va a dar el nombre fundamental o principal, ¿ya?
Este es el nombre fundamental. Por ejemplo, en este caso, fíjense que tiene 3 átomos de carbono, así que sería un propano. Mientras tanto, que aquellas sustancias que queden fuera van a ser conocidas como las ramificaciones. Ramificaciones. Para nombrar una ramificación, ¿cierto? Nosotros lo que vamos a utilizar es contar el número de átomos de carbono, le vamos a asignar el prefijo griego y vamos a darle la terminación hilo cuando nos estemos hablando de ella como algo separado de la molécula o solamente nos refiramos a esta zona. Ya, por ejemplo, en este caso tenemos un solo átomo de carbono, así que este sería un metilo, ¿cierto? Y lo vamos a nombrar como metilo cuando estemos nombrándolo por separado. Vamos a utilizar la terminación il cuando nombremos la molécula completa. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Vamos a nombrar de la manera que esto vayan primero las ramificaciones. Voy a tener que indicar dónde está la ramificación. Fíjense que si yo miro la cadena del propano, me voy a dar cuenta que es el carbono 2 el cual está ramificado. Por lo tanto, yo voy a poner 2 guión, ¿cierto? Metil. Y ojo acá, siempre los números se van a separar de las letras con guión. Ya, siempre. Y las letras van todas juntas. Por ejemplo, este sería 2-metil. Fíjense que saqué la O. Propano. Y ya está. Bueno, ahí está mejor escrito todo. Entonces, lo único que deben tener en cuenta es que para nombrar este tipo de moléculas tenemos que seguir este patrón lógico. Y por otra parte, siempre vamos a tratar de que a las ramificaciones darle la menor numeración posible. Veamos cuando nosotros tengamos casos como este. Fíjense que este ejemplo es capcioso porque, bueno, si bien es cierto los números ya están puestos, uno podría tender a confundirse y decir, bueno, esta es la cadena más larga, por supuesto. Sin embargo, esto estaría erróneo, porque fíjense que si yo me voy hacia arriba, la cadena más larga es justamente toda esta estructura, ¿cierto? Es decir, que el nombre fundamental, le voy a poner NF, sería un heptano. Tiene 7 átomos de carbono, así que este sería un heptano. Y como ramificación, fíjense que tenemos 2 átomos de carbono, así que sería et, ¿cierto? Y como es un radical o una ramificación, le pondríamos etilo. Ahora observen que yo conté de esta manera, hacia acá, y no de sentido contrario, porque si lo hiciera de sentido contrario, le estaría dando números muy grandes a la ramificación. Yo siempre voy a tratar de darle los números más pequeños a la ramificación. Por lo tanto, ¿cómo nombraríamos esta molécula? Yo tendría que decir, bueno, en el carbono 3 hay un etil. Y como, perdón, etil, no etilo, etil. Y como es un heptano, tendría que poner 3-etil heptano. Y ya está, súper simple. Bien, vamos con varios radicales. Cuando hayan varios radicales, adicionalmente vamos a tener que asignar un prefijo numérico para indicar la cantidad de radicales. Veamos este caso. Fíjense que acá, esta es la cadena más larga, la que va a dar el nombre fundamental. Es un octano, ¿cierto? Esto es un octano. Y dentro de los radicales, fíjense que tenemos 2 grupos metilos, ¿cierto? Hay 2 grupos metilos en cada uno de estos lados. Por lo tanto, ¿cómo yo lo nombraría? Tendría que decir, bueno, mire, en la posición 2 y en la posición 4 hay 2 metilos. Entonces yo tendría que decir 2,4. Recuerden que los números van separados de las letras por guiones. Y aquí voy a tener que utilizar el prefijo numérico di para indicar que son 2 metil octano. Y ya está. Bien. Cuando hay 2 tipos de radicales, por ejemplo, distintos. En este caso, cuando hayan 2 radicales que sean distintos, vamos a tener que nombrar por orden alfabético. Observen que acá está el nombre fundamental, ¿cierto? Todo esto, es decir, esto es un nonano. Fíjense que acá tenemos el caso de un metilo y finalmente tenemos el caso de un etilo. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos nombrar esta sustancia, tendríamos que enumerar partir por orden alfabético. Es decir, que como la E va antes que la M, yo tendría que decir, mire, entonces en la posición 5 usted tiene un etil, en la posición 3 tiene un metil, y esto sería nonano. Y ya está, súper sencillo. Bien, ¿y qué pasa con los ciclos alcanos ramificados? Hacemos exactamente lo mismo. Fíjense que acá tenemos esto sería lo que va a dar el nombre fundamental, que es un ciclo hexano, ¿cierto? Un ciclo hexano. Y por acá tenemos justamente un metilo. Por lo tanto, yo podría decir, bueno, acá tenemos el 1-metil, ¿cierto? Ciclo hexano. Fíjense que la palabra ciclo no la pongo adelante porque es parte del nombre fundamental. Yo podría obviar el 1 y decir sencillamente metil ciclo hexano. Esto también sería válido,
¿cierto? Porque estamos asumiendo de que está en la posición 1, se subentiende. Ya, vamos con otro ejemplo. Voy a borrar acá porque tapé justamente la molécula. Fíjense que acá tenemos etilos, ¿ya? Tenemos etilo, ¿cierto? Acá tenemos otro etilo y por acá arriba tenemos un metilo. Observen que la numeración partimos de los etilos. ¿Por qué razón? Porque como sabemos que lo vamos a nombrar por orden alfabético y acá en esta molécula en particular tengo la capacidad de elegir, le voy a dar la prioridad al orden alfabético. Por lo tanto yo tendría que decir, bueno, este es el 1,2 dietil, ¿cierto? 3-metil ciclohexano. Y ya está, ahí está mejor escrito. Bien, hagamos algunos ejercicios de esto. En el primer caso, fíjense que tenemos un átomo de carbono, voy a poner números, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este sería un ciclo, porque es un ciclo, tiene 8 átomos de carbono, así que tendría que poner ciclo octano. Vamos con el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que podría contar de cualquier lado y esta sería la ramificación, es decir, un metilo y toda esta molécula sería un pentano. Por lo tanto, acá nosotros tenemos el 3-metilpentano. Vamos con el último caso. Fíjense que acá la cadena principal podría ser todo esto. Obviamente yo voy a tener que contar desde acá para darle números pequeños a las ramificaciones. Siempre voy a tener que tratar de darle los números más pequeños a las ramificaciones, que en este caso son 2 metilos. Por lo tanto, ¿cómo voy a nombrar esto? Yo tendría que decir 2,2 dimetilpentano. Y ya está. Así que hasta aquí terminaríamos con esta breve clase de alcanos y continuaríamos la siguiente con alquenos y alquinos. Espero que los contenidos hayan quedado claros. Cualquier duda me escriben. Que estén muy bien. Saludos. Nos vemos en la próxima.